Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenos días, secretario, colegas parlamentarios, por favor informe si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Damos apertura con esto a la sesión. Por favor, de lectura al acta de la sesión anterior. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión de la Comisión Delegada del día martes 28 de junio 2022. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acta número 18-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 21 de junio, de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berlibeitia, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 21 de junio del 2022. Sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. Puntos de información. Primero, sobre informe de Derechos Humanos de la ONU, presentado por Michelle Bachelet. La presidencia le concedió el derecho de palabra a la diputada Delsa Solórzano, quien alertó que la alta comisionada señala de manera absoluta inapropiada que en el DGCIN y el SEBIN ya no quedan prisioneros políticos, lo cual recriminó y tachó de falsedad esta declaración. Paralelamente, denunció que en la sede del DGCIN ha ocurrido 2 huelgas de hambre y un intento de suicidio por parte de uno de los presos que sigue siendo torturado. Reveló que la funcionaria de la ONU obvia que existe lo menos 30 prisioneros de conciencia en Venezuela. Solo reconoce 22 a quienes no los considera como prisioneros políticos, sino personas detenidas con violaciones a la ley. En ese sentido, exigió a Bachelet que los llame presos políticos que están ilegítimamente privados de su libertad. De igual manera, dice que el informe desconoce que hay boletas de excarcelación y medidas cautelares emitidas por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que señala que por lo menos 12 prisioneros políticos deben ser liberados inmediatamente, entre los cuales incluyen el diputado Juan Requesén. Esas medidas también están violadas, denunció. Rechazó que Bachelet salude la conformación del nuevo y legítimo Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que se destaca por ser el más partidarizado y politizado de la historia reciente de Venezuela, y la supuesta eliminación de las FAES, cuando no es cierto, y por ende denunció que existen otros cuerpos de represión como el GOES, integrados por funcionarios que pertenecieron a la FAES. Ninguno de los puntos que pone la señora Bachelet en su informe son adecuados para la gran crisis que hoy vive Venezuela y mucho menos honra la necesidad de tener justicia en nuestro país, que sigue sufriendo los embates que produce la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y que están siendo investigados en la Corte Penal Internacional. Segundo,
sobre protestas en contra del instructivo de la ONAPRE para los trabajadores públicos, que desmejoren en un 50% sus salarios y beneficios laborales. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Dayaitza Aray, quien resaltó y puso como ejemplo la lucha que lleva a cabo desde el Estado que representa, así como en otras regiones del país y en la propia capital. Los trabajadores, la plataforma sindical e intergremial de los distintos sectores, educación, universidades, petróleo, de la salud, Metro de Caracas. Estos trabajadores expresan en su justa protesta no solo el rechazo a las políticas de exterminio del poder adquisitivo, sino las precarias y desmejoradas condiciones laborales que impiden el ejercicio seguro de sus responsabilidades. Expuestos a los accidentes laborales, a las enfermedades, la pandemia, sin el resguardo de un seguro de vida o de hospitalización, cirugía y maternidad, cuyo derecho está garantizado no solamente en la ley, sino en las convenciones colectivas e internacionales. Indicó que por esta situación los trabajadores y sobre todo del Estado Carabobo salieron a protestar para rechazar y exigir la nulidad del llamado Instructivo 2892 de la Oficina Nacional de Presupuesto, que aplica un proceso de ajuste del sistema de remuneración a la administración pública, usados por los entes públicos, desde que se materializó el aumento del salario a 130 bolívares y que ha ocasionado una desmejora de los ingresos de los trabajadores, quien ahora ganan, de acuerdo a la tabla del instructivo, hasta un 50% menos de lo debido, conforme a la convención colectiva aprobada en agosto del 2021. Se preguntó, ¿dónde queda el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde ninguna ley puede alterar la progresividad de los derechos y beneficios laborales, ni lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo? Subrayó que desde la Asamblea Nacional Legítima se hace eco de este reclamo de la masa laboral venezolana, además de estimular a todos los sectores se unan en este clamor y esa voz para que se materialice el deseo de cambio del modelo actual, que los trabajadores recuperen la fortaleza de su capacidad laboral y puedan tener condiciones y salarios dignos. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, debate sobre el ejercicio del periodismo en Venezuela en marco del Día del Periodista. Segundo, debate sobre la situación irregular de una aeronave venezolana retenida por las autoridades argentinas. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate sobre el ejercicio del periodismo en Venezuela en el marco del Día del Periodista. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Eliezer Siric, quien lamentó que en Venezuela no exista libertad de expresión, de información ni de prensa, debido a que en el país no hay un sistema democrático que permita ejercer el periodismo en los términos que en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes lo determinan. En Venezuela no existe la posibilidad de conducir un programa de opinión con libertad, de entrevistar a las personas que producen la noticia porque está vetado. El periodista sale a cubrir una noticia, no puede informar lo recogido en la calle por la censura impuesta por el régimen. Además, es una actividad de alto riesgo porque el periodista es atacado, agredido o detenido por el régimen por revelar la verdad. Considera que la Asamblea Nacional Legítima debe continuar luchando para el rescate de los valores democráticos y para que vuelva a ser vigente en el país la posibilidad de ejercer el periodismo y la comunicación social.
como en cualquier país del mundo donde existe democracia. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Freddy Guevara, María Concepción Mulino, Richard Blanco, Guillermo Palacios y Abilio Troconi, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre la situación irregular de una aeronave venezolana retenida por las autoridades argentinas. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Carlos Paparoni, quien denunció que el avión Boeing 747 Dread Miller con matrícula venezolana YB3531, incautado por las autoridades argentinas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y su tripulación retenida para ser investigado sobre la vinculación con el terrorismo islámico, sigue siendo propiedad de empresas iraníes, y aseguró que no hay ninguna evidencia pública o privada que exista un contrato de venta entre las empresas aerolíneas entre Sur, filial de Conviasa, y Mahat Air. ¿Cree que existe una especie de alquiler que paga Conviasa a la aerolínea iraní Mahat Air para usar esta aeronave y su tripulación? Además, reveló que parte del itinerario de los 32 viajes realizados por este avión venezolano con destino a Venezuela desde expreso a destinos como Rusia, Bielorrusia, Myanmar, Irán, Nigeria, Pakistán y Paraguay, todos estos destinos tienen algo en común: las relaciones transnacionales de grupos vinculados con el terrorismo y el crimen organizado en cada uno de estos países. Dijo Paparoni ante la Cámara, quien a tiempo alertó que estos vínculos extremistas de Nicolás Maduro cada día se hacen más simbólicos, siendo una válvula de tiempo para la desestabilización de todo el continente. Acusó a Nicolás Maduro de ocultar este avión utilizado para transportar armamento, otorgándole siglas venezolanas, y afirmó que parte de la tripulación iraní pertenece a la empresa aérea Gresedmi y la venezolana. Son militares y funcionarios adscritos a la seguridad de Estado u acciones de inteligencias especiales en Cuba, Nicaragua y Rusia, mencionando al capitán Cornelio Trujillo, quien participó en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, entre otros vinculados. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Omar González, Luis Barranga, William Dávila y Sergio Vergara, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la comisión delegada del 5 de julio de 2022. Esto Muchísimas gracias, secretario. En consideración del acta leída por secretaría. Muchas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobada el acta leída por secretaría. Tenemos 2 puntos de información en la sesión del día de hoy. El primero lo tenemos a cargo del diputado Gilmar Márquez. Adelante, diputado. Buenos días, señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Agradecer la oportunidad de este punto de información desde la legítima Asamblea Nacional para hacer la referencia necesaria sobre la situación que padece en el estado Zulia, el municipio Catatumbo, zona agrícola por excelencia, tras la ruptura del muro de contención del río Zulia
a la altura del kilómetro 43 desde hace más de 2 meses y donde no existe hasta ahora presencia de maquinaria adecuada ni de ningún tipo de mecanismo para poder solventar la situación terrible que afecta a más de 150.000 hectáreas de producción agrícola y ganadera y que pone en jaque a las poblaciones cercanas a este sector del río Zulia, pudiendo generar en un futuro inundaciones terribles hacia la población de Encontrados, capital del municipio, Valderrama, El Rul, y poder este municipio entrar en un estado de emergencia. Desde aquí hacemos el llamado en nombre de los habitantes del sur del lago, en nombre de los habitantes del municipio Catatumbo, para que se voltee la mirada de los organismos competentes a la inversión necesaria para poder salvaguardar la producción agrícola y ganadera y poder poner en alto el gentilicio de donde nace el relámpago del Catatumbo, reivindicando pues la calidad de vida de sus habitantes. Muchísimas gracias por esta oportunidad, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, medios de comunicación, para que se aboquen también a exigir en nombre del pueblo catatumbense las mejoras y las reparaciones hacia ese dique de contención que pone en riesgo a la población del sur del lago. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado Gilmar Márquez. Tiene la palabra por un segundo punto de información el diputado Julio Igarza. Juan Guaidó, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de nuestra honorable Asamblea Nacional. Saludo a todos nuestros hermanos diputados. Un saludo a todos los medios de comunicación que acompañan la sesión de hoy. Un saludo al pueblo de Venezuela que sabemos sigue nuestra sesión de nuestra honorable Asamblea Nacional. He solicitado, señor presidente y hermanos diputados, este punto en la agenda del día de hoy para denunciar el asesinato del líder indígena Virgilio Trujillo, integrante de los guardianes territoriales del municipio Autana. Nuestro hermano Virgilio Trujillo pertenecía al pueblo Uotuja, pero también era integrante de la organización indígena Piaroa, Unidos del Sipapo, hoy PUS. Este vil asesinato sucedió el día jueves 30 de junio en la ciudad de Puerto Ayacucho, a plena luz del día, a las 3 de la tarde, de 2 tiros en la cabeza. Nuestros hermanos indígenas del municipio Autana tomaron la decisión de la creación de los guardias territoriales para proteger nuestros territorios indígenas, principalmente contra la minería ilegal. Nosotros queremos denunciar, señor presidente y colegas diputados, que el delito de nuestro hermano indígena Virgilio Trujillo fue defender los territorios indígenas de mineros, grupos armados, galimpeiros, paramilitares y narcotráfico. Nosotros queremos denunciar ante la Asamblea Nacional, ante los medios de comunicación y ante el mundo lo que es otro asesinato de nuestros líderes indígenas que no hacen otra cosa sino que defender nuestros territorios y defender, por supuesto, la soberanía de Venezuela, los espacios territoriales y sobre todo nuestras reservas forestales, nuestros ríos, nuestras riquezas minerales. Y estas son las consecuencias por el cual se paga caro lo que es defender la verdad, la justicia por parte de nuestros líderes indígenas. Y como ese asesinato, esa masacre sucedida en el municipio del Torinoco, donde mueren nuestros 4 hermanos Yanomami, donde había una mujer, en el cual hoy no hay responsable, no hay juicio, no hay culpables. Igualmente pasará con este líder indígena, no habrá responsable,
no habrá culpable, porque sencillamente estamos viviendo un estado fallido, donde los derechos humanos universales y los derechos, inclusive los derechos básicos de los venezolanos, no están garantizados por parte de los que se dicen llamar Estado. Tenemos que denunciarlo como diputados por el Estado Amazonas, como indígenas, porque cada vez que se suceden estas tragedias a nuestros hermanos indígenas, nosotros tenemos la obligación, como diputado y como Asamblea Nacional, de levantar la voz y pedir a los organismos internacionales tomar nota de esto que se sucede en nuestros territorios ancestrales, en nuestros territorios indígenas, que no es otra cosa que la violación flagrante de nuestros derechos humanos, y más aún cuando se hace defendiendo lo que es nuestros territorios, nuestros pueblos y la vida de toda nuestra gente. Es todo, señor presidente, es todo, hermanos diputados. Muchísimas gracias, diputado Igarza. Secretaria, por favor, de lectura la propuesta de orden del día. Único. Debate sobre el aumento de la migración venezolana y el estatus y condición de vulnerabilidad de nuestros migrantes en los países receptores, producto de la emergencia humanitaria compleja. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración la propuesta de orden del día. Muchas gracias, colegas diputados. Se considera aprobada la propuesta de orden del día leída por secretaría. De lectura al primer y único punto, secretario. Único. Debate sobre el aumento de la migración venezolana y el estatus y condición de vulnerabilidad de nuestros migrantes en los países receptores, producto de la emergencia humanitaria compleja. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Para iniciar el debate, la diputada Marianela Fernández. Adelante. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Colegas diputados, señores medios de comunicación. Dejamos todo en Venezuela. No tenemos un lugar donde vivir o dormir. No tenemos nada para comer. Ese es el primer lastimoso relato de nuestros hermanos venezolanos cuando llegan a otros países. Como en repetidas ocasiones hemos manifestado, en el pasado Venezuela ha dado generosa acogida a personas refugiadas de diferentes países. Hoy, el número de migrantes y refugiados de Venezuela ha superado los 6.200.000. En consecuencia, se trata de la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud a nivel mundial, los cuales requieren de protección internacional. Este desplazamiento ahora tiene dos vertientes: los que provienen de Venezuela directamente y los venezolanos que se están moviendo entre los países como Perú, Chile, El Salvador y ahora Colombia, por temor a los cambios políticos que allí se han estado sucediendo. Lo cierto es que la población venezolana sigue huyendo del país de la crisis humanitaria compleja, a pesar de algunas campañas que desde el régimen han implementado, sugiriendo que se ha detenido el proceso de migración venezolana. Como dice el dicho, las mentiras tienen pie de barro, porque no hay nada que sugiera que esto en próximas fechas se vaya a detener. Y los que estamos en el exilio forzado y tenemos que recibir a diario llamadas de auxilio, testimonios de nuestros hermanos venezolanos, damos fe que lamentablemente esta huida de nuestros connacionales no se ha detenido. Y a pesar del apoyo irrestricto de ACNUR y de la Organización Internacional del Migrante, así como de los países que han ofrecido protección temporal a los venezolanos, como Colombia, Ecuador, Chile y Estados Unidos, entre otros, a quienes estaremos siempre agradecidos. Pero todos estos esfuerzos han sido insuficientes, ya que los países de acogida
Tampoco estaban preparados para la demanda laboral y de servicios públicos. Situación esta por la cual también los venezolanos son estigmatizados y envueltos en actos de xenofobia. Debemos resaltar que en diciembre del 2021 se activó el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Sin embargo, no ha habido garantía de derechos fundamentales como el derecho a la identificación, a la alimentación, al trabajo, a la seguridad, a la educación, entre otros. La nuestra verdaderamente es una tragedia de grandes dimensiones, con afectación geopolítica. Lamentablemente, como parlamentaria, me siento con una gran impotencia de ver cómo el tiempo sigue transcurriendo y nuestros hermanos siguen muriendo ahogados en el río Bravo, violaciones y muertes en la selva del Darién, muertes a la orden del día en los países de Sudamérica, producto de la xenofobia. Es por ello que hago un llamado al presidente Juan Guaidó y a todos los colegas que conformamos esta legítima Asamblea Nacional a ejercer acciones más efectivas y contundentes, que vayan más allá de los discursos y acuerdos, que se nombre una comisión que se traslade a Panamá y se reúna con los representantes de política exterior para discutir y allanar el camino de buscar soluciones que minimicen el impacto de lo que representan para los venezolanos ese paso a la muerte, como lo es el tapón del Darién. Que se refrenden también con los demás países de Sudamérica los beneficios que ya fueron otorgados a los venezolanos y que no vaya a haber un retroceso en esta materia debido a los cambios políticos en esos países. Ahora bien, todo lo que hemos relatado es solo la consecuencia de un régimen oprobioso que le ha quitado a los venezolanos el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación y que los ha expulsado de su tierra, teniendo que meter todos sus sueños en un morral. Podemos y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para mejorar las condiciones de vida de los migrantes venezolanos. Pero hay una verdad inocultable. Cuando en Venezuela haya elecciones libres y recobremos la democracia, entonces culminará la época de las migraciones en el país. El migrante se lleva el cuerpo al otro país, pero deja el alma en Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Para continuar el debate, la diputada Dinora Figuera prevenía a la diputada Gaby Arellano. Adelante. Ciudadano presidente Juan Guaidó, diputados miembros de la comisión delegada, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Nuevamente traemos como punto único un tema de vital importancia, que es el debate sobre el aumento de la migración venezolana, el estatus en que se encuentran cada uno de los migrantes, la vulnerabilidad también que existe al tomar la decisión un venezolano de salir del país y sobre todo el desplazamiento del estrato más débil y vulnerable económicamente, que reviste una consecuencia de denuncia, inclusive por ACNUR, que manifiesta que existen 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos, que existen 952.246 solicitudes de asilo pendientes, que solamente existe un 9% de fondos necesarios para cubrir la emergencia del 2022. Y esta situación se contrapone con la campaña oficial del régimen que manifiesta que la situación venezolana se arregló, que la situación venezolana en venezolana no existe la emergencia humanitaria. Y resulta ser que el mismo ACNUR denuncia una situación de vulnerabilidad en cuanto a estas migraciones, por cuanto nuestras niñas, niños y adolescentes pueden ser explotados, pueden ser tomados como tratas de blanca, existe el trabajo forzado, lo que se denomina la esclavitud moderna, que ha generado inclusive una pobreza inminente
en toda la familia venezolana, sobre todo las que han sido desplazados a la región de Latinoamérica. Algunos países aliados nos han recibido con brazos abiertos y lo puedo decir, por ejemplo, en el caso de España existe una política pública que ha recibido a los venezolanos y les genera inclusive una condición de migración, de protección internacional. Pero no es así en otros países latinoamericanos que en un inicio se abrieron las puertas para que ingresaran los venezolanos y por otro lado generaron acciones de rechazo, de inclusive agresiones contra nuestros compatriotas venezolanos que por necesidad estaban en estos diferentes países. Urge una decisión de todos los actores de la vida pública nacional para forzar un diálogo emergente que permita definitivamente tocar el tema de la crisis humanitaria compleja, tocar el tema de la situación de vulnerabilidad de los venezolanos, tocar el tema de la pobreza en que se encuentran, donde existen sitios inclusive que no hay agua potable, que no hay kit de higiene para niños y niñas y mujeres, que no hay orientación legal, que no existe inclusive soporte psicológico de parte de personas que inclusive aterrados pasan fronteras aún arriesgando su vida. Es por esto que nosotros hemos planteado que debe existir una mesa de diálogo con todos los actores políticos de toma de decisión para que nosotros podamos también definitivamente tomar pauta de que se considere en los tratados internacionales en materia de derechos humanos preferencia en relación a la grave crisis humanitaria de desplazamiento que es una de las mayores del continente y del mundo y que reviste por parte de estos organismos, de estos tratados internacionales como Naciones Unidas, un tratamiento diferente y un tratamiento urgente. Desde la Asamblea Nacional hemos manifestado nuestra voluntad política. Desde la Asamblea Nacional hemos estado atentos a cada uno de los casos. Inclusive hemos sido los que hemos denunciado la explotación en algunos países o el tratamiento inhumano de algunos países que inclusive ponen presos a nuestros compatriotas venezolanos, como es el caso de las mujeres de Trinidad y Tobago, las mujeres venezolanas, niñas y adolescentes. Por eso, en este momento, como mujer venezolana en el exilio, como mujer venezolana en la cual me siento retratada cada vez que hablan de la situación de vulnerabilidad, toda vez que tuve que salir con mi hija y tuve que vivir también situaciones de desdibujamiento en relación a mi situación de estabilidad social y económica, puedo decir que soy fiel testimonio de lo que estoy diciendo y de la necesidad de tener, en mi caso, toda la disposición que debemos tener todos como espíritu de cuerpo para nosotros trabajar en función de ese diálogo y trabajar con los países de manera internacional que permitan proteger a nuestros desplazados y permitan inclusive generar las condiciones de diálogo para volver a nuestra patria y para generar un camino hacia unas elecciones libres y transparentes. En ese sentido, levanto la bandera de la fe, de la esperanza y la justicia para ver regresar a nuestro país a muchos venezolanos y para que en el país también que decidan vivir, pues las condiciones en este caso se les da para que puedan inclusive vivir en condiciones de tranquilidad, de responsabilidad y también de convivencia con los demás compatriotas de otros países. Es todo, señor presidente, colegas. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Gaby Arellano. Saludos, colegas parlamentarios, junta directiva, miembros de la comisión delegada. Lamentablemente, nuevamente la migración venezolana en América vuelve a ser centro de debate. El éxodo, que no se ha detenido desde el 2015, que siguen saliendo expulsados venezolanos, familias,
niños, ancianos, mujeres que huyen del territorio por la crisis humanitaria compleja que hoy lamentablemente nos oprime como pueblo. La causa, el sistema dictatorial que sigue usurpando el poder en Miraflores. Las consecuencias, venezolanos caminando no solo ahora desde Caracas, desde Maracay, desde Portuguesa hacia Chile, hacia Argentina, sino que por la realidad política de América Latina y por no existir seguridad para los migrantes venezolanos, para los desplazados forzosos, se ven empujados a la terrible decisión de tener que ir al puerto de Necoclí en el departamento de Antioquia, en Colombia, y salir hacia Estados Unidos pasando por la frontera de Panamá, que no es una frontera simple y común, es pasar el tapón del Darién, una selva donde se enfrentan animales silvestres, pero también se enfrentan al control del Clan del Golfo con el Tren de Aragua, que con ofertas engañosas a venezolanos humildes, a venezolanos desesperados, hacen que miles, centenares lleguen todos los días al puerto de Necoclí, pasen esta odisea. Hemos visto en los últimos días unos documentales de medios de comunicación internacional donde evidencian las condiciones infrahumanas en que los venezolanos llegan a Panamá y que no se detienen en Panamá, porque en Panamá se enfrentan con la ausencia de una cooperación internacional, con la ausencia de un Estado solidario, y que tienen que atravesar toda Centroamérica para llegar luego a la frontera con México para supuestamente ir al sueño americano. Cosa que se aleja cada día más de la realidad, porque los estados, los gobiernos en América Latina no hay una integración, sino al contrario hay una segmentación, hay unas islas por los modelos políticos de populismo, de socialismo, que lamentablemente están coactando los territorios. La realidad del pueblo venezolano sigue siendo caótica. Por más de las campañas de mentira que la dictadura quiere desplegar, siguen muriendo de hambre venezolanos. Siguen por desesperación saliendo jóvenes a buscar oportunidades afuera, enfrentándose a coyotes, a estafas, a un crimen organizado transnacional que ve hoy más lucrativo la trata blanca que el mismo narcotráfico. Ejemplo de ello es el Clan del Golfo, una corporación criminal colombiana que hoy centra toda su operación, o su mayoría de operación, en la trata y en el traslado de migrantes venezolanos, que los estafan, que los engañan, que los maltratan, que son víctimas de cualquier atrocidad, y que hoy este Parlamento no puede guardar silencio, sino tenemos que seguir levantando la voz, documentando, visibilizando, y no dejar que en el paisajismo se nos pierda la realidad de miles de venezolanos, de millones de venezolanos. La cifra conservadora de ACNUR habla de 6 millones. Yo siempre he dicho en este Parlamento que esas cifras se quedan cortas con la realidad. Somos millones de venezolanos que están expandidos por todo el mundo, pero la gran mayoría en condiciones muy vulnerables, donde una guerra o una invasión que hay en Ucrania ha tapado los titulares. Hoy no somos noticia en el mundo, pero nosotros, como voceros del pueblo demócrata venezolano, no podemos dejar pasar y acostumbrarnos a esas noticias de tragedia, de dolor, de desaparecidos, de desmembrados, de asesinados en estos pasos migratorios por coyotes y estafa. Este Parlamento tiene la obligación de seguir visibilizando en todos los organismos internacionales y sobre todo alertando a los demócratas que esta tragedia que hoy vive el pueblo venezolano la puede vivir cualquier sociedad al no cuidar sus instituciones, al no cuidar su Estado y sobre todo al no proteger la democracia, que es un bien preciado que nadie lo valora hasta que lo perdimos como nosotros. Muchísimas gracias, diputado Arellano. Tiene la palabra el diputado Richard Blanco. Presidente y demás miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, pueblo de Venezuela, hermanos desterrados por la dictadura de Nicolás Maduro, colegas periodistas todos. Tomo el derecho en nombre de la fracción de 16 de julio en este punto donde vamos a tratar sobre el incremento desmedido ya de lo que es el destierro de los venezolanos por la persecución de la dictadura que dirige Nicolás Maduro en Venezuela. Dictadura esta que violenta permanentemente los derechos esenciales del hombre, los derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, a la educación, en un país donde han ingresado cuantiosos recursos, pero que no han sido distribuidos de manera equitativa en todos los venezolanos, sino en un grupo de delincuentes que operan bajo la mirada complaciente de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Vemos cómo
hombres, mujeres y niños tienen que cruzar fronteras, tienen que cruzar países buscando la posibilidad real de encontrar un sitio donde puedan tener trabajo, donde puedan tener una vivienda temporal, donde puedan tener un salario que le permita atender a su familia, la que dejó en Venezuela, pero también a la que se pudo llevar. Y vemos cómo, desgraciadamente, a través de videos que publican algunos ciudadanos casi ya al borde de la muerte, que cruzan por diferentes ríos, mares, montañas, como por ejemplo últimamente ha ocurrido con un grupo de personas refugiadas, inmigrantes que caminan hacia el pueblo de Canaán en el extremo del sur de Panamá tras cruzar el tapón del Darién, que han fallecido producto de la deshidratación que eso produce, de la falta de alimentación, del sol inclemente que los acompaña en estas largas caminatas y por supuesto del desvanecimiento que eso significa. Ya estos 8,5 millones de personas refugiadas que tendremos el próximo año representan sin duda alguna el movimiento migratorio más importante que se haya producido en los últimos años de un país que perdió la democracia, que más bien se encontró ahora con la apertura para que el terrorismo, el narcotráfico se operen desde los diferentes puntos de nuestra geografía nacional bajo la mirada Palacio de Miraflores. Nosotros tenemos que en esta Asamblea Nacional repetir constantemente que debemos alzar la voz en cualquier parte del mundo donde nos conseguimos, donde la gente no tiene cómo trabajar, donde la gente no tiene cómo a veces ni siquiera velar a un familiar que muere producto de alguna enfermedad o por falta de alimentación, o donde no pueden conseguir los recursos para mantener a su familia. Debemos desde aquí, señor presidente y colegas diputados, repetir hasta el cansancio y enviar hasta el cansancio sendas comunicaciones a los organismos internacionales donde la República ha firmado tratados internacionales para el respeto de los derechos humanos de los venezolanos, para que se respete a nuestra población que está desterrada en este momento en diferentes partes del mundo, producto de esa persecución y del terrorismo y del narcotráfico que se ha apoderado de Venezuela. Queremos que esto ocurra lo más pronto posible, que nunca dejemos de ver a los que han tenido que salir de Venezuela y que le podemos dar siempre desde los puntos donde nos consigamos, por lo menos una voz de aliento, de fortaleza, para decirles que en cualquier momento, más temprano que tarde, cuando caiga la tiranía, vamos a regresar en democracia para abrazar la alegría de ser libre. Comprometámonos a no olvidar a nuestra gente que se encuentra fuera de las fronteras de Venezuela y tratemos, en la medida de las posibilidades, de constituir esa monolítica unidad que garantice el retorno, el regreso. Muchísimas gracias, diputado Blanco. Para concluir el debate, el diputado Marco Aurelio Quiñones. Señor presidente y colegas parlamentarios, hemos querido asumir este derecho de palabra en medio de la profunda tragedia que vive el pueblo venezolano producto de la emergencia humanitaria compleja, que ha obligado a que millones de nuestros compatriotas tengan que atravesar fronteras en búsqueda de una mejor calidad de vida que le permita no solo el sustento propio, sino además el sustento de sus familiares, quienes aguardan en nuestro país, pues a la espera a que haya un cambio que les permita salir del ostracismo que ha generado la dictadura de Nicolás Maduro. Los estudios confirman que pudiera cerrar este año 2022
arrojando la terrible cifra de más de 8 millones de venezolanos fuera de nuestra frontera. Venezolanos que les toca además pasar cantidad de penuria en medio de lo que significa una clara aventura atravesando, entre otros pasajes, la selva del Darién, que es garantía de las peores circunstancias para lo que significa una ciudadanía que está huyendo de un país en el que lamentablemente generaron un clima que lo hace invivible para la mayoría de la población. Hacer un llamado de atención a los países que cada vez elevan los estándares posibles para que un venezolano pueda solicitar visas para poder visitar estos países significa también hacer un llamado de atención dejando claro que en la medida en que dichos países aumentan las restricciones para que los venezolanos puedan ingresar, pues lo que viene a fortalecerse es el paso por estos canales peligrosos de acceso a los países que los venezolanos están buscando como destino hoy en día. Los cambios políticos en nuestro continente no escapan de lo que significa el aumento de esta cifra migratoria, producto de que lo que se ha logrado, como por ejemplo algunos avances que el gobierno interino que preside el presidente de nuestro Parlamento, Juan Guaidó, han logrado como estatus de protección temporal o el reconocimiento de la recepción del pasaporte venezolano, aun y cuando esté vencido, pues entonces quedan en tela de juicio producto de cambios políticos existentes en los países vecinos. Nosotros debemos abogar en todo momento porque los venezolanos que están saliendo de nuestra frontera sean reconocidos por el mundo entero como refugiados, un estatus que permitiría sin duda unas condiciones bastante distintas a las que se está viviendo actualmente. Pero además de eso, resaltar que esa mentira que la dictadura ve del mundo entero a través de un presunto cambio en nuestro país que genera condiciones óptimas, viene a desmontarse producto de la cifra en crecimiento de los venezolanos abandonando nuestro país. ¿Quién puede creer que unos ciudadanos que son capaces de arriesgar su vida cruzando la selva, que se han visto no solo desapariciones, sino además robos, muertes de niños en medio de este paso, acompañados por su familia? ¿Quién puede creer que una ciudadanía que esté en buenas condiciones en nuestro país va a salir a encontrarse con esa realidad más que conocida por todos? Es por eso, señor presidente y colegas parlamentarios, que nosotros queremos levantar la voz desde este Parlamento para que el mundo entero se solidarice con el pueblo venezolano, se solidarice con la crisis que está viviendo nuestro pueblo, con la tragedia que está viviendo nuestro pueblo, que tiene nombre y apellido y se llama Nicolás Maduro y su régimen dictatorial. Es por eso que cuando hemos planteado desde este Parlamento, cuando se ha planteado desde el gobierno interino la necesidad de concretar un proceso de elecciones presidenciales libres, no estamos hablando de una ruta política solamente, estamos hablando de una ruta social, estamos hablando de una ruta humanitaria que permita que la situación que está viviendo el pueblo venezolano por fin llegue a su fin. Nosotros no vamos a dejar de luchar por lograr eso, de permitir que nuestro pueblo venezolano se pueda expresar a través del voto en un proceso que regrese, que devuelva, que reviva la democracia en nuestro país, pero además de eso que abra las puertas a que una era de bienestar y progreso se reconcilie con la población del país, con las reservas petroleras más grandes del mundo y que nadie entiende hoy en el planeta cómo está viviendo la situación que está viviendo. Es por eso, señor presidente, colegas parlamentarios, que debemos hacer del compromiso de todo este cuerpo una lucha incesante, un llamado constante al mundo libre para que entiendan que los venezolanos que están saliendo de nuestras fronteras no solo están a merced y a riesgo de cantidad de dificultades que ellos desde su gobierno pueden evitar, sino que además de eso necesitamos ayuda para que esa presión política necesaria se consolide y logremos generar el cambio político que es urgente lograr en nuestra Venezuela. Es todo por ahora, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Quiñones. Con esto concluimos el debate y el punto único a ser tratado en la sesión de hoy, con lo cual se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes. Muchísimas gracias, diputados. Dios los bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.